Buenas tardes, hermanos queridos. Les saludo con la paz de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta tarde estoy hablando acerca de un tema muy importante y esta pregunta que en muchas congregaciones se está escuchando. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿es importante cuidar a nuestra salvación? ¿Se puede perder? Son esas preguntas que estamos encontrando en dos tipos de corrientes, en dos iglesias, que la salvación no se puede perder, y vamos a explicar con la palabra si es que no se puede perder, y también con la palabra de Dios si se puede perder. Entonces, ¿dónde vamos a tener la respuesta? En que se puede perder o no se puede perder. Y para empezar, vamos a pedirle al Padre Celestial que nos dé discernimiento para poder explicar por medio de su Espíritu Santo, que Él sea el guía para que este video salga bien. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por permitirme, Padre Celestial, hacer este video, y te pido que tu Espíritu Santo esté guiando, Padre Celestial, este video para que pueda ser de bendición para muchas personas, y todo lo que hagamos, ya sea de palabra, de hechos o de obra, sea para darte la honra y la gloria a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hemos escuchado muchos debates sobre este tema y me parece muy importante explicar bien con la palabra de Dios, que es la verdad. Muchos hermanos explican que la salvación no se puede perder y utilizan algunos versículos para demostrar eso, y eso me parece muy bien si está de acuerdo a lo que dice verdaderamente la palabra. En Efesios 1, 13, 14 dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este capítulo es que explica eso. Si leemos bien este pasaje, lo dice claramente, que si oímos la palabra de verdad, y la palabra es Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados, dice la palabra, con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia. Cuando creímos en Jesús y le aceptamos como nuestro único Señor y Salvador, dice la palabra que fuimos sellados con su Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia. Y la palabra arras significa garantía. O sea, tenemos la garantía de llegar a la salvación si oímos, como dice la palabra del Evangelio, y le aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que explica primeramente esa lectura. También dice la palabra en Efesios 2, 8, 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y acá entendemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es en Jesucristo. Y esto no viene de nosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios, no por obras. Por eso dice, no de vosotros, para que nadie se gloríe. Esta es la segunda lectura que muchas iglesias dicen que la salvación no se puede perder, en lo que dice en Efesios 2, 8, 10, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que por obras nadie llega a la salvación. Si ayudas a muchas personas en diferentes cosas, eso no te garantiza que ya seas salvo. ¿Se entiende? Solamente llegamos a la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es un don de Dios para los que creen en su Hijo Jesús. O sea, es un regalo de Dios. Nadie puede llegar a la salvación por las cosas que haces por otra persona. O sea que ese no te garantiza que ese va a ser tu respaldo para que tú puedas llegar a la salvación.
Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entendemos entonces primeramente que cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo de la promesa nos sella, que es el arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Y también que por medio de la fe somos salvos por gracia. Y esto no viene de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y otro capítulo para respaldar y demostrar que nadie puede perder su salvación es este. Y este capítulo está en Juan 10, 27 al 30. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Con esta lectura entendemos que los que creen en Jesús tienen vida eterna. O sea que si una persona está perdida, una persona se le está evangelizando, y si una persona le está aceptando a Jesús como su único Señor y Salvador, pasa de las tinieblas a la luz. O sea que al creer en Jesucristo directamente el Espíritu Santo le sella. Por eso puse en estas palabras. Con esta lectura entendemos que los que creen en Jesús tienen vida eterna y pasan de las tinieblas a la luz, que tienen el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa de nuestra herencia, y que si verdaderamente oímos su voz y le seguimos, verdaderamente nadie nos puede arrebatar de su mano. Estas lecturas afirman que según algunas doctrinas que nadie pierde su salvación. Esta es la lectura, esas tres lecturas que leímos primero, de que la garantía, que el Espíritu Santo que nos sella, y después la salvación, que es por gracia, y esta última lectura que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús si creemos en Él. Son las tres lecturas que puse como ejemplo para saber que la salvación no se puede perder, ya que no es por obras la salvación, sino por gracia, y que ya el Espíritu Santo nos sella y que es la garantía de la promesa de nuestra herencia, que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Y es verdad, eso es verdad. Esta lectura, o sea que estas tres lecturas tienen sentido, porque es verdad todo lo que dice, tienen una base bíblica bien fundamentada. Ahora bien, iremos a las lecturas que sí se puede perder la salvación si se descuida la comunión con Dios, por más que uno lo acepte a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Pablo decía en su carta a los Corintios, en 1 Corintios del 9 al 26 al 27, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos enseña que de qué nos sirve ser heraldos para otros, y la palabra heraldo significa mensajero, si yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué importa si tú predicas a medio mundo, si tu vida no está bien con Dios y no haces su voluntad sino la tuya? Jesús dijo en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una orden que nos da Jesús, que si le amamos y creemos verdaderamente en Él, como dijimos hace un momento, ¿de qué nos sirve ser heraldos para otros, como dijo Pablo, si después vengamos a ser eliminados? Por más que le hayamos aceptado a Jesús pero no guardamos su mandamiento. Por eso dice su palabra en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y acá entendemos que si uno descuida su comunión con el Señor y no persevera en su camino, se perderá. Eso está difícil. Por eso cuando leímos Efesios 2:8-10, que por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, y esto no viene de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos entienden esta lectura que ya nadie puede atribuirse la salvación por obras, que es un don de Dios, ya estamos en gracia, que por más que pequemos ya estamos en gracia, porque dice la palabra, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, y eso es verdad, porque todos somos pecadores y no somos perfectos. Pero al creer en Jesús, el Espíritu Santo nos sella y nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús.
Pero si leemos bien Efesios 2, 8, 10 y discernimos bien el capítulo, no termina en el versículo 9, como muchos leen, y para entender bien leeremos de nuevo. Y dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora viene hasta acá siempre escuchamos esta lectura que afirman que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Y ahora leeremos el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que anduviésemos en ella. Si se dijo que por obras nadie se gloríe, ¿por qué aparece en el versículo 10 que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, por eso es bueno entender bien todo el capítulo y no quedarnos solo con una parte. Si el versículo afirma que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, entonces si una persona tiene mala obra, ¿no tiene arte ni parte con Jesús? Es una pregunta que no estamos haciendo. Porque la palabra dice claramente creados para buenas obras, no dice creados para malas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras y cuáles son las malas obras? Para entender mejor, si en Efesios 2, 8, 10 decía que nadie llega a la salvación por obras, sino por gracia, eso no quiere decir que las obras ya no es importante. Porque en Santiago 2, 14 al 26 dice la palabra, y esto vamos a leer: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no le da cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Claro, porque también dice la palabra, si puedes hacer el bien y no lo haces, se cuenta por pecado. Continuemos leyendo Santiago 2. Ahora el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se proporcionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué tremendo este pasaje. Entonces, hermanos, entendemos que la fe sin las obras es muerta. Y si en Efesios 2, 8, 10 dice que somos salvos por gracia, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero dice otra vez que somos creados para buenas obras y no para malas obras. Por eso dice la palabra en Santiago, si ves a un hermano pasar necesidad y no lo ayudas, ¿de qué te sirve tu fe si puedes ayudarle? Eso es cierto. Y no lo haces, como dijimos hace un momento. ¿En qué puede hacer el que puede hacer el bien y no lo hace, se le cuenta por pecado? No importa que creas en Jesús y lo aceptes como tu único Señor y Salvador, pero si sabes hacer lo bueno y no lo haces, se te cuenta por pecado. Por eso si la palabra dice creados para buenas obras en Efesios 2:10 y no dice para malas obras, ¿cuáles son las buenas obras y cuáles son las malas obras? Para que se entienda bien, vamos a estar explicando esto. Las buenas obras dirige el Espíritu Santo y las malas obras dirige la carne. Por eso dice la palabra en Romanos 8, 6, 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, hermanos, la carne y el espíritu no se sujetan, están en contra, uno contra el otro. Como dice también en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí. Pero para que no hagáis lo que quisierais, y los que viven, hermanos, según la carne, no pueden agradar a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Por eso Pablo decía, miserable de mí, porque el querer el bien quiero, pero hay algo dentro de mí que me impide hacer eso. Porque cuando quiero hacer el bien, termino haciendo lo malo. O sea que tu espíritu quiere hacer algo bueno, pero tu carne siempre te está desviando. Entonces, si andamos conforme al espíritu, siempre tendremos paz con Dios y con nosotros mismos. Pero si andamos conforme a la carne, esto trae muerte, y eso está mal. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Y cuáles son las obras del espíritu? Para ir diferenciando, vamos a citar cuáles son las obras de la carne, y después citaremos cuáles son las obras del espíritu, para que se entienda Efesios. Porque si dices creados para buenas obras, tenemos que citar cuáles son las buenas obras y cuáles son las malas obras. Cuáles son las obras que dirige la carne y cuáles son los frutos que dirige el Espíritu Santo. Y bueno, en primer lugar citaremos las obras de la carne que se lee en Gálatas 5, 19, 21. Y dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este pasaje es tremendo porque Pablo no estaba hablando a los incrédulos. O sea que Pablo no estaba hablando a cualquier gente, sino a los creyentes de Gálatas. Y estaba hablando precisamente a ellos, que tengan cuidado de todas estas obras de la carne. Que por más que ellos sean creyentes, tengan cuidado. Porque ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso lo dijo a los corintios también, ya antes, como dijo Pablo. Estas cosas yo lo dije antes, y esto lo dijo también a los temas de Corintios. Y eso se puede leer en 1 Corintios 6, 9 al 10. Entonces, hermanos, más claro, agua, por decirlo así. El que tenga oído, que oiga lo que la palabra de Dios dice a la iglesia. Y ahora citaremos cuáles son los frutos del Espíritu. Ya dijimos las obras de la carne, que son todas las cosas que son enemistad contra Dios, y de los cuales los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y que son orgías, borracheras, enemistades, pleitos, contiendas, idolatría, fornicación, adulterio. O sea que cosas semejantes, por más que tú seas creyente, por más que yo sea creyente, y yo aceptándole a Jesús como mi único Señor y Salvador, si estoy fornicando y muero, eso no me lleva al cielo, me lleva al infierno, porque la palabra dice, todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y la palabra no se puede equivocar. O sea, primeramente, si estamos fornicando, dejar de fornicar y pedirle perdón y misericordia a Dios, para que pueda perdonar nuestro pecado y que pueda escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Ahora citaremos cuáles son los frutos del Espíritu. Y esto leeremos en Gálatas 5, 22, 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miren de nuevo que estoy diciendo, cuando uno tiene el fruto del Espíritu Santo, ¿cómo termina esta lectura? Que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza.
Pero en el último versículo dice, o sea, en el anteúltimo y en el último dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Acá hay una atención otra vez. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos uno a otro, envidiándonos uno a otro. Porque si uno de estos tenemos, estaremos otra vez hacia abajo en vez de hacia arriba. Y con esta lectura sabemos los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Que leímos que si andamos conforme al fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son verdaderamente de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso quiere decir que si verdaderamente somos de Cristo y estamos viviendo una doble vida, ejemplo, tenemos nuestra esposa, pero coqueteamos con la hermana o con la vecina, o tenemos celos o envidias de alguien, o contienda con alguien, no andamos conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, y el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida y paz. Y con estos pasajes bíblicos entendemos que la salvación se puede perder si se descuida la comunión con Dios, porque la palabra misma dice en 1 de Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si Dios puede escribir tu nombre y mi nombre en el libro de la vida, si andamos conforme a su propósito, Él también puede borrar. Si tú y yo pecamos y no nos arrepentimos de corazón, como le dijo a Moisés y como está escrito también en Apocalipsis. Y primeramente vamos a leer esto en lo que dice en Éxodo del capítulo 32, versículos 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo Moisés sabía que su nombre podía ser borrado? ¿Quién le dijo a Moisés que su nombre podía ser borrado si una vez que estaba escrito? ¿Quién le anunció a Moisés? Porque él le dijo a Dios que perdone los pecados del pueblo. Así que le dé tipo otra oportunidad. O si no, dice, ahora ráeme de tu libro que has escrito. Pero ¿qué le dice Dios? Le dice, y Dios le dijo, al que pecare contra mí, a este yo borraré de mi libro. Y en Apocalipsis 3:5 dice, este es del Nuevo Testamento, estamos leyendo el Viejo, para poder diferenciar y poder después explicar bien. Primeramente lo dijo Dios en el Viejo Testamento, ahora estamos volviendo al Nuevo, en Apocalipsis 3:5, en donde Juan escribía. Y dice la palabra, el que venciere, este es en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta lectura, lo que me llama la atención de estas dos lecturas es primeramente que Dios le dice a Moisés que el que pecare contra él será borrado del libro de la vida. Y en Apocalipsis ya lo dice Jesús. O sea que primeramente le dice Dios a Moisés. Y en Apocalipsis ya Jesús lo está diciendo a Juan. Eso es lo que me está pareciendo, no es raro, sino que me impresiona. El que venciere, dice Jesús, será vestido de sus vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que si Dios puede borrar tu nombre y mi nombre, si no andamos conforme a su propósito, también Jesús puede borrar tu nombre y mi nombre también, si no hacemos su voluntad. Por eso cuando leímos Juan 10, 27, 28, que dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta lectura habla que si andamos realmente conforme a su propósito y verdaderamente escuchamos su voz, Él nos da vida eterna. Pero si al escuchar su voz y le aceptamos como nuestro único Señor y Salvador, pero después tenemos ira, celos, contienda o practicamos el adulterio o la fornicación, Él mismo borrará nuestro nombre del libro de la vida. Y eso lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo.
Es por eso, hermanos, que el consejo que les doy y también que me sirva a mí, que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, como lo dijo Pablo en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Espero, hermanos, que les sirva esta lectura. Todo lo que hacemos, todo lo que dijimos, todo el video que pudimos haber explicado, si hice bien, si hice mal, todas las cosas. Les pido disculpas si algo no me salió bien, pero lo hacemos con amor para Dios y para explicar que si uno se desvía del propósito de Dios, por más que uno le acepte al Señor Jesús como su único Salvador, pero como dijimos recién, después tiene celos, iras, contiendas, no anda conforme a su libro, a su propósito, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y eso lo dice la palabra de Dios. Por eso, si pueden ver de nuevo el video, ver las citas bíblicas que expuse y pueden leer en sus casas, y les será de bendición. Y que Dios me los bendiga a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.